presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Sean bienvenidos, hermanos de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Gracias por brindarnos este espacio diario en sus hogares. Ante todos, damos la gloria y el reconocimiento absoluto a Dios por poner en nuestro corazón la guía de este mensaje. Conectemos de inmediato con nuestra temática del día de hoy. Lo hemos titulado El ocaso de la autonomía humana. Así es. Hablemos inicialmente de lo que yo he llamado la promesa rota. Sí. Hermanos, amigos, público en general. Alguien nos prometió algo hace 25 años. Nos dijeron que el nuevo siglo, el siglo de la inteligencia artificial, del internet en el bolsillo, de la ciencia tocando la puerta del genoma humano, iba a ser el siglo de la paz, el siglo de la prosperidad compartida, el siglo en que por fin la humanidad iba a resolver sus propios problemas. Y miren dónde estamos hoy. Yo no vengo a través de este tema a hablarles de teoría. Vengo a hablarles de números que ustedes pueden verificar esta misma noche en su teléfono, a través del internet. Números de guerra, números de hambre, de desplazamiento, de tierra que tiembla bajo nuestros propios pies. Literalmente, hermanos, literalmente, porque hace apenas un mes nuestra propia Venezuela lo vio en carne propia. Sí. Ustedes bien saben que el 24 de junio de los corrientes, año 2026, un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 sacudió a Yaracuy, un estado de nuestro país, y se sintió con violencia en Caracas y en La Guaira, mayormente en La Guaira, estado La Guaira, estado donde yo pertenezco. Hoy decimos más de un mes después de este suceso, el conteo aún no se ha cuantificado en su totalidad, pero oficialmente supera los 5.000 muertos, más de 16.000 heridos y decenas de miles de personas siguen sin aparecer y sin poner, pues, los índices de todas las infraestructuras que se desplomaron y se pulverizaron. Negocios, avenidas, un sinfín. Fue el terremoto más fuerte que ha vivido Venezuela desde el año 1900, o sea, más de un siglo. Y no lo traigo para hacerles daño ni para reabrir una herida que muchos de nosotros cargamos todavía. No, lo traigo porque Jesús mismo, hace 20 siglos en el Monte de los Olivos, dijo algo que suena exactamente a esto. Dijo que habrían terremotos en diferentes lugares. Lo registra Mateo 24:7. Y nosotros aquí, esta noche, no estamos leyendo una profecía antigua en un libro, lo estamos pisando. Entonces la pregunta que quiero que se lleven a casa hoy no es, ¿va a pasar algo? No, la pregunta es, ¿qué está pasando ya y qué tiene que ver conmigo? Y para eso debemos hacer un diagnóstico. Sí. Hay una palabra griega que necesitan conocer esta noche. La palabra es anomos, que es sin ley. De ahí viene la anomia. El apóstol Pablo se le escribió a Timoteo, un joven pastor, casi 2000 años antes de que existiera Google, y le dijo que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, soberbios y etcétera, etcétera. Eso lo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5. Léanlo, traten de leerlo esta semana completo, versículo por versículo, y díganme si no parece escrito el día de ayer. No es que el mundo se volvió malo de repente, es que se le rompió el eje. Cada quien hace lo que bien le parece, no porque no existe una ley, sino porque decidió que la ley ya no le aplica a él. Y de esa raíz, el egoísmo, la avaricia, la soberbia, nacen las 4 estructuras que sostienen el caos que vamos a ver en un momento. La guerra, la corrupción que captura al Estado, la pandemia que no respeta fronteras y el fanatismo que convierte la fe en arma. Esto no es pesimismo, hermano. Esto es diagnóstico. Y todo diagnóstico correcto es el primer paso hacia la esperanza. Porque si sabemos qué enfermedad tenemos o traemos, podemos buscar la cura correcta. Y la cura se las adelanto. No está en ningún trabajo o ningún tratado internacional. Está al final de este mensaje que hoy les traigo. Y para ello, pues, me veo en la obligación de repasar las señales, lo que Mateo 24 describió y lo que este año 2026 confirma. Sí, Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 6 al 7. Iremos cifra por cifra, verificada, actualizada al día de hoy. Con respecto a las guerras, ahora mismo, en este preciso instante en que les hablo, hay entre 50 y 60 conflictos armados activos en el planeta. La cifra más alta desde que existen registros modernos de conflicto. No se las exagero, les estoy dando números bajos porque prefiero que ustedes salgan de aquí con un número que puedan defender ante cualquiera que los cuestione y no con cifras infladas que les cierre la puerta a seguir escuchando. Por ejemplo, tenemos Gaza, más de 73,000 muertos confirmados hasta este año, en un conflicto que las propias fuentes israelíes reconocen como en gran medida exacto en su cifra. Y de esa cifra de 73,000 muertos, hay 80% de civiles, así como lo escuchan. También tenemos Irán. El 28 de febrero de este mismo año, 2026, Estados Unidos junto a Israel atacaron a Irán en plena negociación diplomática. Mientras el mundo hablaba de paz, cayeron las bombas. Allí murió el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, durante 36 años que estuvo allí en el poder, junto a decenas de altos funcionarios en horas de esa conferencia. Su propio hijo lo sucedió semanas después. Yo no sé ustedes, pero a mí eso me suena exactamente a lo que dijo Jeremías en el capítulo 8, versículo 11. Paz, paz, cuando no hay paz. Hablemos también de Sudán. Llevan una guerra civil desde el año 2023. Más de 14 millones de personas desplazadas de sus hogares. Y esta es la mayor crisis de desplazamiento del planeta, superando incluso a Siria. Y un ejemplo más, Venezuela, mi país, sin guerra declarada, pero con el colapso económico y ahora el terremoto que ya mencioné, más de 8 millones de venezolanos, compatriotas míos, que viven fuera de nuestra tierra. Y el mundo entero, según el informe más reciente de ACNUR,
publicado en junio de este mismo año, hay 117.8 millones de seres humanos desplazados por la fuerza de este planeta. 117.800.000 personas sin lugar al que llamar hogar. No tienen hogares. Perdieron su hogar. 117.800.000 personas. ¿Sabes lo que es eso? Hermanos, esto no es una lista de malas noticias. Esa la conoce el mundo. Esto es un mapa. Y ese mapa tiene una firma. Jesús la puso hace 20 siglos. Cuando dijo en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No agachen la cabeza ante estas cifras, más bien levántenla. Ahora pues veamos la arquitectura del control. Sí, hay algo distinto en esta generación que ninguna generación anterior tuvo, y es la infraestructura que ya existe. Apocalipsis capítulo 13, del verso 16 al 17, habla de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Eso es lo que dice Apocalipsis 13, 16 al 17. Y durante 1900 años esa profecía sonaba imposible de ejecutarla técnicamente. ¿Por qué? Porque la pregunta que en esos 1900 años era cómo controlas económicamente ahora a 8.000 millones de personas. Hoy ya no suena imposible. No. Hoy más de 130 países están explorando o ya implementando monedas digitales del Banco Central. Dinero que, a diferencia del efectivo, es programable, que puede bloquearse según el comportamiento del usuario. Acerca de la identidad digital biométrica también, a través de la huella, el iris del ojo o el rostro. Ya eso es un estándar en decenas de países, y la meta declarada de organismos internacionales es tener a cada ser humano con identidad digital verificable para el año 2030. Eso a través del nuevo orden mundial. Y la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Monitorea poblaciones enteras en tiempo real y decide algorítmicamente quién es apto y quién representa un riesgo. El libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 15 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Hermanos, la imagen ya habla. Le pregunten a cualquier inteligencia artificial hoy y les va a responder inmediatamente. No estoy diciendo que algún chip ya exista o que mañana nos van a marcar a todos. Estoy diciendo algo más sobrio y más urgente. La herramienta técnica para ejecutar ese sistema por primera vez en la historia humana ya está construida. Lo que falta no es tecnología, es la ley que la active. Entonces, por todo ello es necesario examinar todo lo antes expuesto ante la luz del mensaje de los tres ángeles y la decisión de lealtad que se debe tomar. Y aquí es donde el mensaje deja de ser análisis de noticias y se convierte en evangelio. Apocalipsis capítulo 14 nos presenta tres ángeles volando por el medio del cielo con un mensaje urgente para esta última generación. Sí. El primer ángel, primer mensaje, clama: teman a Dios y denle gloria, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. ¿Qué quiere decir este mensaje? Bueno, palabra por palabra, esto tiene que ver con el lenguaje del cuarto mandamiento. Es un llamado a volver al Creador en un mundo que ha llenado su vacío moral con todo menos con Dios. Ese es el primer mensaje. El segundo nos anuncia que ha caído Babilonia. Ese es el sistema de confusión que nace cuando el poder político se casa con el poder religioso y ambos terminan imponiendo doctrinas humanas por encima de la palabra de Dios.
Y el tercer mensaje trae la advertencia más solemne de toda la Biblia. Dice que quien reciba la marca de la bestia beberá del vino de la ira de Dios sin mezcla. Señores, esto no es un ejercicio académico para teólogos, es literalmente una cuestión de vida eterna. Y debo subrayar y recalcar que Apocalipsis 13 habla de dos bestias, que conocemos inequívocamente su identificación histórica de que Roma papal es la bestia y el protestantismo apóstata norteamericano como la imagen de esa bestia. Y de que el sello de Dios es el día sábado, el séptimo día de la semana, que es la señal de que reconocemos a Dios como creador, dueño del tiempo y de la conciencia. Y la marca de la bestia es la ley dominical, impuesta por la fuerza, es decir, la señal que cedimos nuestra lealtad al sistema a cambio de poder seguir comprando y vendiendo. Y bajo la presión de la anomía que describimos al principio de este mensaje, ese sistema se va a presentar como la solución moral que el mundo necesita. Van a decir, ya lo están diciendo, el mundo está en caos porque no hay ley, démosle una ley. Y eso tiene que ver con un día de descanso común, obligatorio para todos. Y va a sonar razonable, va a sonar hasta bíblico. Esa es exactamente la trampa. La pregunta que Apocalipsis 14:12 pone sobre la mesa no es cuánto sé de profecía. No, es a quién voy a obedecer cuando obedecer a Dios me cueste la cuenta bancaria, mi posición, mi trabajo, mis bienes. Ahí donde está el meollo del asunto. Y la Biblia da la recomendación correcta. Pues es a través de la fe de Jesús y el llamado final que nos da el mensaje de los tres ángeles. El final de ese mensaje en el verso 12 del capítulo 14 de Apocalipsis no termina con la amenaza, termina con una promesa de resistencia. Dice allí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así es, la fe de Jesús no es pasividad, es humopone, es decir, resistencia activa, la fortaleza de pie mientras todo el mundo cede alrededor. Es confiar que no solo de pan vivirá el hombre, cuando el sistema amenaza con cerrarte la cuenta. Es decir, como dijo Cristo en el Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Aunque esa voluntad cueste el estatus, la comodidad, hasta la vida misma. Y frente a todo lo que hemos visto en este mensaje, guerras, desplazamientos, terremotos y control digital, la Biblia no nos deja allí. Apocalipsis 21 nos muestra el final real de esta historia. Sí, ahí dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y yo digo amén. Hermanos, distinguidos oyentes, todas esas cifras que le di en esta transmisión, los 73,000 de Gaza, los 14 millones en Sudán, los 5,000 de nuestra propia Venezuela, un día serán literalmente historia borrada. No porque el ser humano por fin encontró la fórmula de la paz mundial, sino porque nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador, vuelve. Está a las puertas, señores. Eso es la promesa, la bienaventuranza más hermosa que esperamos todos los que hemos creído en su verdad y hoy nos conseguimos en todas las latitudes de este planeta, aunque es un remanente, pero predicando esa verdad, para poder vindicar su voluntad. Entonces, con todo, distinguidos oyentes, cierro este mensaje diciéndoles que no hay terreno neutral hoy. El sistema del mundo ofrece una paz falsa a cambio de la conciencia y de violar los mandamientos de Dios. El cielo ofrece más bien es paz verdadera y eterna a cambio de fe y obediencia. Como dice la Escritura, si hoy escuchas su voz,
no endurezcas tu corazón. Amigo o amiga que me escucha, decide hoy aguardar el día sábado legítimo del Señor. Apártate de la idolatría, de la envidia, la mentira, el orgullo, la codicia, el adulterio, no como una tradición más, sino como tu declaración personal de lealtad al único Dios verdadero. Y cuando llegue el día en que obedecer la voluntad de Dios te cueste algo, recuerde siempre la promesa de Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo digo, Maranata, el Señor viene. Entonces, señores, hasta aquí tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela un servidor, José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.